Atención, última hora, nos reportan en este momento que Japón ha desaparecido. El archipiélago ha sufrido una serie de terremotos y erupciones volcánicas y en este momento el país nipón se da completamente por desaparecido. El número de víctimas todavía no se confirma y hay una serie de rescates para sacar a la mayor parte de los supervivientes a otros países. Seguiremos ampliando esta información. Y ahora, la canción del momento. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Karen. Y yo soy Lancelot. Y hoy queremos hablarles de una novela de ciencia ficción japonesa. El año pasado ya habíamos hecho un video sobre ciencia ficción japonesa. Eran muchas las recomendaciones que hicimos, tanto de autores como de cuentos. Y ahora decidimos hacer un video especial solo para el autor de esta novela que nos gusta tanto, que es El hundimiento de Japón. Les estamos hablando de Sakio Komatsu, que nació en Osaka el 28 de enero de 1931 y murió en esa misma ciudad en 2011. Él fue un escritor y guionista de ciencia ficción japonesa que se codió con los más grandes de la época como Shinichi Hoshi y Yasutaka Tsutsui. Es uno de los escritores más laureados de la literatura fantástica y especulativa. Él específicamente se graduó en la Universidad de Kioto, donde estudió literatura italiana, y después de graduarse hizo todo tipo de trabajos como reportero para una revista e incluso como guionista de stand-up para comediantes. La carrera como escritor de Komatsu comenzó en la década de los 60 al leer a Kobo Abe, de quien también tenemos un capítulo que está muy bueno, y de los clásicos italianos. Ellos hicieron que Komatsu sintiera que la literatura moderna y el género de la ciencia ficción fueran más que compatibles. En 1961 ganó el primer premio de ciencia ficción de la Sci-Fi Magazine de Hayakawa con la historia corta Peace on Earth, donde especula que la Segunda Guerra Mundial no acabó en el 45 y un joven se prepara para la invasión aliada de Japón. Su primera novela fue The Japanese Apache, que fue publicada 2 años después y que vendió 50,000 copias, pero que hoy día pues ya está mucho más reconocida. En Occidente generalmente está conocido por Japón se hunde y también por Sayonara Júpiter de 1982. Ambos libros tienen sus adaptaciones al cine. Este del hundimiento de Japón tiene su adaptación de 1973. Y también hay otra película que es Adiós Júpiter, adiós de 1984. Komatsu murió el 26 de julio de 2011 en Osaka por complicaciones con una neumonía a los 80 años. 5 días antes de su muerte, en su publicación trimestral Sakio Komatsu Magazine, publicó un número con un artículo sobre sus pensamientos sobre el tsunami de 2011 que parece que él alcanzó a prever. En el artículo, Komatsu expresó su esperanza de que el país superara esta catástrofe y además manifiesta que él había pensado que no le importaría morir cualquier día, que es un pensamiento también muy japonés, pero que en ese momento tenía ganas de vivir un poco más para ver cómo seguiría el futuro de Japón. Bueno, Lancelot, ahora cuéntanos de esta novela específicamente de qué se trata El hundimiento de Japón. Japan Sinks, o como se tradujo en esta versión española, El hundimiento de Japón, es una novela de desastre que Komatsu tardó 9 años en completar. El editor quería que se escribiera en 2 secciones diferentes, ambas publicadas al mismo tiempo. La novela recibió el 27º premio Mystery Writers of Japan y el premio Seiyun por una obra japonesa de larga duración o de largo aliento. Sí, estamos hablando de una novela de cientos de páginas y que, como les comentábamos, tiene sus adaptaciones. Tenemos la película que está basada en la novela, que se realizó el mismo año por el director Shiro Moritani. También hay un programa de televisión que se transmitió entre el 74 y el 75. Tenemos una nueva versión de la película del 2006 por el director Shinji Kiguchi. Y también una serie de anime que ustedes pueden ver en Netflix que se llama Japan Sinks 2020. También hay una nueva versión del 2021 que en este momento pone el cambio climático en el epicentro de la trama. En el momento de la publicación, su visión apocalíptica de un Japón hundido, aniquilado por los fenómenos geotérmicos, preocupó a un Japón todavía lastrado por la memoria de Hiroshima y Nagasaki y la Segunda Guerra Mundial. Se inspiró para escribirlo pensando en lo que sucedería si los japoneses nacionalistas perdieran sus tierras. E irónicamente, previó el terremoto y tsunami de Japón de 2011, que desencadenó un desastre en la planta nuclear décadas más tarde. Justamente ese también es un pasaje de la novela.
y cuyo resultado estaba interesado en ver. Hablemos de la trama de esta novela. Esta novela tiene una trama compleja. Sí, bastante. Porque va oscilando un poco entre los eventos de las capas tectónicas, su relación con los seres humanos y con personajes que son científicos o diplomáticos y que tienen que hacer frente a la crisis. Técnicamente, la historia empieza con una isla que se hunde de forma misteriosa, que es una isla que además no lleva mucho de existencia, no porque sea una isla artificial, sino porque en un movimiento de tierra marino, submarino, ha surgido a la superficie y han empezado a pelearse las diferentes naciones. Cuando viene el hundimiento, envían a unos científicos, uno que trabaja para una empresa japonesa, para que mediante el batiscafo Wadatsumi primero, que todavía no sabíamos que era el primero, pueda explorar la zona y ver qué fue lo que pasó. Exacto. Es muy interesante porque, bueno, primero yo no sabía que era un batiscafo hasta que leí la novela, así que para las personas que no lo sepan, es un tipo de submarino que puede ir hasta las grandes profundidades del mar, específicamente más de 10.000 metros de profundidad puede alcanzar este tipo de submarino. Y es tripulado. Exactamente, es tripulado. Entonces, estos científicos liderados por Onodera, que es un ingeniero muy genio, pues van a hacer esta expedición para entender qué fue lo que pasó, porque esta isla en particular se hunde. Y aquí pues llama mucho la atención la presencia de los nativos, que no es una figura muy recurrente de la literatura japonesa, como que esa experiencia de las comunidades nativas en Japón, de sus dialectos, de sus creencias, como que siempre ha estado muy anulada. Entonces es muy interesante que la novela abra con la presencia de estos personajes. Y ellos empiezan a ver que algo muy extraño está pasando en el fondo del mar. Este libro es maravilloso porque tiene este mapa de acá, no sé si se alcanza a ver. Muy bonito, muy bonito. ¿Sí? Y es un mapa no de las islas de Japón, que son estas que se ven acá, sino de los mares y las placas tectónicas que rodean a Japón. Japón siempre ha sido un lugar de muchos temblores y es porque queda justamente en algo que se llama el cinturón de fuego, que es el punto de contacto entre dos placas tectónicas que están en constante roce y movimiento. Por eso, el sistema de los Himalayas va creciendo con el tiempo, porque a día de hoy las placas se siguen moviendo y también por eso ellos están tan acostumbrados a movimientos telúricos de gran magnitud. Se llama El hundimiento de Japón, un poco es un spoiler de sí mismo, de la novela. Aunque el título ya lo está diciendo. Pero... Sí. Pero lo interesante es ver el proceso, porque Toshio Onodera lo que ve bajo el agua durante esa primera exploración dice que parece como una serpiente, un dragón de tierra, que se está moviendo en las profundidades. Ellos asumen que es un volcán submarino haciendo erupción, que muchos hay en ese cinturón de fuego, pero resulta que empiezan a haber cada vez más temblores de distintas magnitudes, tanto submarinos como en la superficie, que ya es anormal. Y también erupciones volcánicas, tsunamis, todo al mismo tiempo. O sea, lo que nos ofrece este libro es como una catástrofe llevada al máximo extremo posible, donde vemos el hundimiento de Japón en su totalidad y de una forma en la que pues los nipones no pueden contener. Toda la novela ronda alrededor de los esfuerzos de los científicos, pero también de todo el panorama burocrático de las empresas y todos los juegos políticos que hay detrás para negociar el rescate de los japoneses y tratar de que esta nación sobreviva en una especie de diáspora post-catástrofe. Esta novela, si bien es publicada en el 73, el tiempo de la novela es 1975, que realmente no está tan lejos en el tiempo. Sin embargo, todo lo que sucede acá se siente mucho más hacia adelante en el tiempo. La descripción de cierto tipo de tecnología, de los edificios, del desarrollo económico alcanzado por Japón está al nivel del 2025. Sí, más o menos. Komatsu realmente tenía una visión científica muy completa y también tenía un conocimiento muy vasto de lo que estaba ocurriendo con Japón y el fenómeno del crecimiento económico tan acelerado. Y justamente este es el libro que él escribe un poco posterior a todos los sucesos de la posguerra y con esta pregunta de ¿será que las nuevas generaciones que no vivieron esta cultura del desastre como la vivieron las personas más mayores podrían tener el mismo nivel de resiliencia y la misma capacidad de supervivencia si una catástrofe como esta ocurriera? También me parece que es como un juego bastante macabro el de Komatsu, porque es como él siente un poco de enojo frente a todas estas personas que están obsesionadas con hacer dinero y que lo convierten en su única meta de vida, entonces crea esta simulación de la
peor catástrofe posible para medir el nivel de resistencia de la humanidad en ese momento y también para preguntarse si la identidad japonesa puede ir más allá de su territorio. ¿Qué pasa si este archipiélago de miles de islas desaparece? ¿Será que estos japoneses van a poder seguir siendo japoneses fuera de su territorio? Y ahí también vemos pues todas las fricciones de la japonesidad con la migración, todos los toques de xenofobia, nacionalismo y demás. Pero pues sin duda es un ejercicio muy interesante que él hace y que pues se atraviesa en todas estas páginas que muchas veces se convierten casi que en un ensayo científico, pero también sociológico, político. Sí, de todo. A ese respecto, este libro está lleno de lo que yo llamaría los demonios de Japón. Parte sí de la impronta de la cultura del desastre, es decir, hay partes completas en lo que tiene que ver con los primeros tsunamis, los primeros temblores muy fuertes, en que ellos son muy conscientes de que tienen la capacidad de crecer y de enfrentarse ante la adversidad, que es una adversidad además que viene del mundo natural. Entonces no es algo que ellos puedan prevenir y que pueden realmente como sociedad resurgir siempre. Y eso es válido también con lo que respecta a la guerra, y la guerra es un fantasma en su cabeza que es muy, muy fuerte. Sin embargo, Japón ha sido un país que nunca ha perdido territorio, sino que al contrario ha intentado invadir otros países, desde China, Rusia, yo no sé por qué se todo el con sudeste Rusia, asiático también, ¿sí? Corea, porque siempre han sentido como entre muchas comillas, la necesidad de la expansión. Pero entonces en esa impronta de la cultura del desastre, esta vez no les va a ser suficiente porque el desastre es de una magnitud simplemente demasiado grande. Sí, y también nos habla de otros fenómenos que están atravesando a la sociedad japonesa. El autor es bastante conservador en su pensamiento, entonces culpa de muchas cosas a la entrada de una visión más feminista, por ejemplo, con la incursión de las mujeres al mercado laboral. También habla de una crítica muy fuerte de la juventud que está empezando a experimentar también con las drogas, como el LSD, y los muestra como personas que están completamente en un estado de decadencia. Y pues también cuestiona todo el papel pues de los entes de poder al momento de negociar el rescate de los japoneses, donde se ven prácticamente como comodines, como mano de obra, y las decisiones sobre si su vida va a continuar o no pues dependen de esto. Así que este es un libro muy pesado de leer, está lleno pues de mucha ciencia, de todas estas problemáticas, no va a tener ningún elemento que salga pues del realismo, y ya se vuelve un libro ultra realista al punto que es muy difícil cuestionar al autor en lo que está diciendo, ¿no? Parte de este espíritu un poco del realismo, que es más propio de la literatura japonesa más antigua, siento que es esta alternancia de imágenes en medio del desastre sobre todo, pero que tienen un poder de verdad muy grande, y es algo también que yo le veo a la literatura asiática, y es el poder descriptivo que tiene. Ellos van describiendo y uno lo va viendo en su cabeza muy fácilmente, que no es tan usual en Occidente. Yo creo que es como un tipo de maestría que tienen los japoneses de crear unas imágenes que son muy cotidianas, pero que no por eso pierden su belleza o su calidad literaria, y que, como tú lo dices, tú los puedes ver completamente en el teatro de tu mente. Hay momentos del libro donde están ocurriendo los temblores, cuando hay una erupción del monte Fuji, que es un momento como fuerte, que es bastante fuerte, y todo este proceso del Japón colapsando es algo que uno puede ver completamente al atravesar las páginas de este libro. Son imágenes que realmente están muy vívidas en este libro y que ayudan a darle frescura en medio de toda la lectura pesada, porque sí es bastante exigente, y más para lectores de ciencia ficción que ya hemos pasado por muchas de estas etapas de ficción científica y que de pronto ya sabemos cómo aligerar el infodump. Entonces es muy refrescante encontrar esos momentos tan vívidos dentro de la lectura. Tiene un ritmo que el editor de Komatsu decía que por momentos pensaba que este libro nunca se iba a acabar, porque todo el tiempo pasaba algo completamente nuevo, e incluso, como lo mencionábamos al principio, Komatsu quería escribir una secuela donde contara qué pasaba con los japoneses que sobrevivían a este desastre y que llegaban a estos países de Europa y de Estados Unidos. Entonces es muy interesante lo que logra hacer a nivel de escritura, y también pues creo que hablábamos fuera de escena, que me parece muy interesante traerlo acá, y es todo el tema de la realización del japonés
es su propósito de vida? Al principio, como están acostumbrados a los temblores y esta gente también pues son científicos de larga data que saben lo que están haciendo, tienen también unos propósitos como unos planes de vida muy específicos. Por ejemplo, el doctor Tadokoro es un tipo muy pilo, pero que dentro de Japón no es tan respetado justamente por tener una personalidad más bien arrolladora, que va en contra de muchas cosas que son más tradicionales de cómo se ve la ciencia en Japón, pero que en el exterior tiene un reconocimiento muy importante, que ha trabajado para empresas en el exterior. Y en este libro, La catástrofe lo que va a hacer es mostrar un lado que es muchísimo más humano y que tiene que ver con qué tanto ama su país y qué tanto miedo le da tener que perderlo. Y también nos da una visión de la ciencia que me parece muy interesante, porque como este es un fenómeno que no tiene ningún antecedente en la Tierra, pues los científicos no tienen un referente al cual atenerse y decir esto es lo que va a pasar. Pero Tadokoro, precisamente, que es el científico visionario que va a predecir todo lo que ocurre, pues da un discursazo, digo yo, en medio del libro para hablar sobre cómo la ciencia debería guiarse por la intuición también, como por ese sentir que está más basado en la imaginación que por un conocimiento exacto de lo que ya ocurrió. Entonces me parece también muy interesante porque el autor pues también nos está dejando ver una posición frente a la ciencia de la época, y también pues vemos, creo yo que son posiciones de heroísmo muy clásicas de cómo los japoneses quieren venderse, que es por ejemplo el tema del protagonista, que es Onodera, que es el que lidera la expedición en esta máquina, y pues él va a terminar convirtiéndose en un rescatista que se queda hasta el último momento, como salvando vidas y demás, ¿no? Onodera también tiene ese giro, ese arco bien interesante, porque en principio el Wadatsumi es de una empresa privada y él trabaja para ella y simplemente se arrienda. Él tiene la oportunidad al principio del libro de volverse no solo un gran científico, sino un gran empresario, como el sucesor de un gran empresario japonés por medio del matrimonio. Y en el momento ya en donde empiezan los desastres, él decide no hacerlo y él abandona la empresa para poder entrar en esta misión de científicos, este grupo de científicos que lo que está haciendo es buscar, uno, entender el fenómeno, ver qué se puede hacer con él, y en una segunda etapa intentar sacar tantos japoneses como sea posible de las islas que se están hundiendo. En ese aspecto se junta como con estas formas más políticas del ser japonés, y hay una parte en que los políticos japoneses están discutiendo qué tanto le pueden decir a los países extranjeros, qué tanta información se puede filtrar al exterior, porque están intentando mantener a la población en el interior tranquila, porque el caos significa una mayor cantidad de muertes, y eso lo está reiterando el libro todo el tiempo, como en esta idea de la cultura del desastre, el que se paniquea provoca más muerte. Sí, también pues el orgullo de la no intervención, no querer que otras naciones les den la respuesta porque ellos tienen que hacer que el milagro japonés ocurra. Entonces también hay bastante ese elemento. Siento que también estos personajes protagonistas pues nos generan un paralelo, como que ellos son el espíritu del kamikaze, los que están dispuestos a dejar a sus familias, concentrarse en la misión, incluso sacrificar sus propias vidas en nombre de la identidad japonesa y de que esto se pueda preservar. Y por el otro lado tenemos a las generaciones más jóvenes, que siempre hay esa tensión en Japón con las generaciones más jóvenes que no entienden la tradición milenaria o que no se están apegando a las costumbres como se debería hacer. Y aquí pues se les muestra como jóvenes sin rumbo, ¿no? Entonces están muy alienados por todo el tema de las drogas. También vemos jóvenes que están en una expedición en medio de las montañas porque tienen mucho dinero y prácticamente que este apocalipsis no los toca y simplemente actúan como de una forma muy errática. Entonces pues ahí también vemos como unas líneas editoriales muy claras, muy japonesas respecto a esas brechas generacionales. Habla de la soledad de Japón geográficamente y políticamente, porque entonces dice, nosotros nos dedicamos durante mucho tiempo a intentar invadir a nuestros vecinos, ¿qué ayuda podemos esperar de ellos? Los norteamericanos nos quieren acá como un punto de influencia frente a la URSS, y la URSS también está haciendo como incursiones en el mar, a ver qué puede pescar, ¿qué ayuda podemos esperar? Y lo único que tienen para ofrecer es su gente y sus tesoros, y eso es una idea muy fuerte en el libro. Bueno, esperamos que les haya gustado nuestra recomendación de hoy y que consigan el libro si pueden, o vean las series y películas que se hicieron de él. Y si quieren apoyar a un canal que 100% recibiría refugiados japoneses en el fin del mundo, síganos en nuestras redes sociales, activen la campanita de notificaciones, compartan y comenten. También queremos agradecer a todas las personas que están viendo Estereoscopio, que comentan los videos y que esta semana fueron Patricia Ávila Pardabel, Livia Brenda, Camilo Navajas, Agostina B, Miriam, Ismael Fraile Rodríguez. Muchas gracias por seguirnos. Chao.